Enredando las mañanas. Como esta movilización también a nivel nacional, sí, ¿no? Porque hoy precisamente hay una jornada de lucha nacional de los trabajadores de la salud y bueno, y precisamente en eso anda en este momento Evangelina en las calles, nos va a contar el estado de situación. Buenos días, Evangelina. ¿Qué tal? Muy amable, buen día a ustedes. La pérdida salarial nuestra desde el 2019, que fue la última paritaria formal, donde se establecieron puntos de acuerdo y que después el gobierno no lo pudo cumplir porque nos terminaron pagando en el 2021. Nosotros tuvimos un atraso salarial, no sé si recuerdan, la provincia de Chubut fue muy conocida a nivel nacional porque nos pagaban cada 3 meses, nunca se actualizaron estos IPC patagónicos con los cuales se iban a ir ajustando los salarios. Cuestión que nosotros recién, empezaba la pandemia, fue cuando recién pudieron establecer más o menos un orden en el pago de los salarios. Pero, asimismo, sin paritaria de acuerdo, entonces cobramos un sueldo sin ajuste, digamos, a la inflación que íbamos teniendo. Ya lo que va de este año ya estamos pidiendo un 50%, no un 100% como camionero o como otros sectores muy fuertes de trabajadores y trabajadores. Estamos pidiendo un 50%. Documento de la Asamblea de Trabajadores de Salud Pública del Hospital Zonal Esquel. ¿Quién cuida a los que cuidan? Desde la Asamblea de Trabajadores del Hospital Zonal Esquel nos manifestamos indignados ante la profundización de la crisis sanitaria en general y en particular del subsector público de salud. Desde hace mucho tiempo, los trabajadores venimos denunciando este progresivo deterioro sanitario, responsabilidad del gobernador Mariano Arcioni. Luego del periodo de pandemia, donde el sistema público sanitario se expuso a máxima tensión, vinieron las secuelas por la falta de reconocimiento a la función, dejando a muchos compañeros y compañeras con agotamiento extremo, mental y físico. Y por si fuera poco, agravado con sueldos por debajo de la línea de pobreza, sin poder atender las mínimas necesidades familiares como alimentación, vestimenta o transporte. Acuerdos paritarios paupérrimos, con montos fijos, sin aumentos al sueldo básico desde el mes de abril y valores de guardia ínfimos, sin actualización inflacionaria, provocan la falta de cobertura de muchos servicios, entre ellos las guardias médicas de varios hospitales rurales, lo que genera que los profesionales elijan trabajar en provincias vecinas donde son mejor remunerados, quedando poblaciones enteras sin servicios médicos de urgencia. A esto sumamos un sinfín de faltas y violaciones al convenio colectivo de trabajo, entre ellas la deuda histórica de las recategorizaciones trienales y el ingreso de personal precarizado a través de contratos PROSATE. Mientras tanto, vemos cómo son afectadas las residencias de los equipos de salud. Todos los años quedan más vacantes sin cubrir y hay menos inscriptos. Esto es crucial, ya que se trata de la forma principal que tiene el sistema de salud para renovar su planta profesional, formada en base a las características específicas del territorio que habitamos, con sueldos que se encuentran al límite de la cobertura de gastos esenciales y con notorias diferencias con varias otras provincias del país. Se puede comprender el escaso incentivo que este gobierno otorga a la continuidad de la formación profesional. A su vez, el decreto 972/88, sí, un decreto sancionado en el año 88, determina que los aumentos acordados para el personal de salud, los y las residentes, solo percibimos la mitad, lo cual precariza aún más la situación de estos profesionales. Cabe recordar que los y las residentes no pueden contar con otros ingresos económicos, ya que el convenio establece que tienen dedicación exclusiva con el subsistema público. Una estrategia sanitaria con visión a largo plazo no debe desconocer esta situación y debe enfocarse en dejar de precarizar este sector clave dentro de cualquier sistema de salud. Celebramos y reivindicamos a los residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires que han iniciado este enorme proceso de lucha y nos unimos a ellos y a ellas. Por todo lo anteriormente expuesto, esta asamblea reclama reapertura inmediata de paritarias con incremento al sueldo básico que equipare la canasta familiar básica, el pase a planta de todos los contratados, que nuestros representantes legislativos gestionen la exención del impuesto a las ganancias afectando el sueldo de trabajadores, el salario no es ganancia, declarar al igual que en provincia de Buenos Aires la figura de desgaste prematuro para el personal pospandemia y acceder a beneficios jubilatorios entre otros.
Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con el personal del Hospital Rural de Corcovado ante el hostigamiento sufrido por parte de su director. La Asamblea de Trabajadores de Salud Pública de Esquel adhiere a la Jornada de Lucha Nacional el día 17 de noviembre. Seguiremos insistiendo en defensa de nuestros derechos. Durante la pandemia fuimos reconocidos con aplausos y nos llamaron trabajadores esenciales y hoy consideramos que somos esencialmente usados. Recién precisamente escuchando el audio del texto que ustedes leyeron el día martes en esa conferencia de prensa que hicieron posterior a la asamblea. Y bueno, vos nos contabas recién el estado de situación de las y los trabajadores de la salud y los reclamos concretos. ¿Cómo sigue entonces la asamblea organizándose? ¿Qué actividades están pensando a posteriori de esta jornada nacional de lucha? Bueno, nosotros venimos ya encaminados en jornadas de lucha, de hecho ya presentamos lo que fue una expo precarización, en la cual lo que intentamos fue mostrar en cuanto al valor que nos pagan, por ejemplo, de horas extras, de horas guardias técnicas y profesionales, o profesionales de guardia, según el costo de la canasta básica. Entonces, por ejemplo, cuánto hay que trabajar, por ejemplo, para comprar, una caja de leche, un lujo que sería un producto de cosmética, un par de zapatillas, un lambo para trabajar. Eso lo planteamos dentro del plan de lucha. Después hemos mantenido asambleas y bueno, la acción de hoy es de frente al hospital convocarlos. La verdad, la idea es tener una imagen de impacto, vistiéndonos con los mamelucos blancos que utilizamos en la época de álgida de la atención por COVID, y bueno, que sea por ahí una imagen de impacto. Vamos a ver si logramos reunir muchos compañeros y compañeras trabajadores y hacer al menos una marcha por las calles de Esquel, eso también hoy. La lucha continúa, o sea que lo más probable es que se le dé continuidad a las asambleas y al pedido, porque de lo último que se firmó, el compromiso fue por parte del gobierno a sentarse recién en el mes de enero del 2023, con lo cual nos están dejando mucho tiempo por fuera. Ahora estamos viendo que hay alguna complicación con el tema de la redacción de esta última acta paritaria. Tampoco estamos seguros de que se nos va a pagar eso que se nos dijo que nos iban a pagar, así que bueno, está como muy complicada la cuestión con el sector salud. Eso te íbamos a preguntar, Evangelina. Los diálogos, las instancias de paritarias, los diálogos que ustedes solicitan, ¿son reacios por parte del gobierno provincial o avisoran ustedes la posibilidad de un acuerdo? En concreto, ¿qué análisis se puede hacer con la postura del gobierno provincial? Bueno, nosotros ya hemos denunciado en innumerables oportunidades este gobierno, ¿no? Este gobierno ha sido nefasto con el sector de trabajadores públicos, de todos los sectores, no solo de la salud pública, ¿no? Sobre todo, bueno, lo que ha sido salud y educación, que hemos sido muy vapuleados todos estos años de esta gestión de este gobernador. En este sentido, bueno, prácticamente esa instancia paritaria final del año, del último trimestre, fue prácticamente arrancada por los trabajadores en la medida en que salimos a asamblear y a solicitar la apertura. Ahí es donde se abrió, y en solo 3 instancias de reunión se llegó a este acuerdo, ¿no? O sea, en este momento la paritaria está cerrada para nosotros, pero bueno, no con la validación al menos de esta asamblea o de muchas asambleas en Esquel, porque entendemos que en la provincia de Chubut, porque entendemos que al no incorporar ningún aumento al básico, estos montos fijos van a ser reabsorbidos por la inflación a fin de año. Queda entonces ahí seguir apelando a la visibilización de la lucha, y en esto es consultarte cómo es el acompañamiento de la sociedad, esa sociedad que en la pandemia salía a aplaudir a los y a las trabajadoras de la salud. En el día de hoy, ¿cómo observan ustedes la respuesta de la sociedad frente a los reclamos, a las jornadas de lucha que ustedes desarrollan? Sí, es cierto que hubo una mirada quizás más empática sobre el sector de salud, pero también entendemos que es una sociedad que viene siendo muy castigada. La salud pública atiende a un sector de demanda de la comunidad que es un sector muy vulnerable y quizás no tiene para comer o no tiene un trabajo estable. Entonces entendemos que por ahí cuesta.
identificarse también en el reclamo de la salud pública, pero nosotros insistimos siempre con el mensaje de que la salud pública es de la comunidad, este hospital le pertenece al pueblo, nosotros defendemos nuestros derechos, pero también brindar una salud pública de calidad a la comunidad, y en eso también son parte de actores los integrantes de este pueblo, ¿no? Entonces el mensaje va desde los trabajadores de la comunidad, siempre va con esa claridad y esa contundencia, que la salud pública la defendemos entre todos. Así es, tal cual. Bueno, y en este momento vos estás en la calle precisamente manifestándose los y las... Sí, me alejé un poquito, pero estamos frente al Hospital Esquel, que es un hospital, para ubicarte, en la región noroeste de la provincia del Chubut, que es un hospital zonal, que abarca una zona de influencia de 14 hospitales mucho más pequeños, que son un subzonal, y los demás 13 son rurales o incluso salitas de atención. La falencia de este último tiempo ha incluido que con la faltante de profesionales y el pago de las horas guardias que hemos recibido, que reciben los profesionales médicos que cubren, digamos, hacen la cobertura de urgencia, hayan quedado varios hospitales sin cobertura, básicamente, ¿no? Sin un profesional médico a cargo y una cantidad de comunidad del interior de esta provincia al descubierto, ¿no? Librada a su suerte. Bueno, Evangelina, te agradecemos mucho el contacto para poder tener un pantallazo de lo que sucede en Esquel. Les agradezco, a disposición, y bueno, yo ahí a través de las redes de nosotras, de nuestra página de Instagram, vamos a subir algo de la acción del día de hoy, y a su vez, bueno, por WhatsApp podemos hacerlo llegar también imágenes, fotografías. Ay, buenísimo. De lo que se dé en la mañana de hoy acá en Esquel. Aguardamos esas imágenes entonces para poder difundirlas juntos. Muchísimas gracias, muy amables. Buen día a ustedes. Bueno, dialogábamos con Evangelina Chamorro, integrante de la Asamblea de Trabajadores de la Salud del Hospital de Esquel. Está en este momento precisamente ahí frente al hospital manifestándose en esta jornada con sus compañeras y compañeros de trabajo, en esta jornada nacional de lucha que se desarrolla en todo el país. Y bueno, y como estamos en San Luis, no vamos a dejar de mencionar lo que aquí sucede desde la Asociación de Trabajadores Profesionales Técnicos de la Salud de San Luis. También vienen difundiendo en redes sociales las diferentes acciones que están realizando, y en estos días, más precisamente el 15 de noviembre, daban a conocer la solicitud de audiencia que hicieron al ministro de Hacienda para dialogar sobre las problemáticas que preocupan a los trabajadores de la salud de la provincia de San Luis, y bueno, en el marco de esta jornada nacional de lucha indicaban que iban a seguir con asamblea frente a la respuesta negativa que han tenido o a las evasivas que han tenido en un sistema de salud que en San Luis también tiene sus déficits, que no es ajeno a la problemática nacional, y que concretamente en estos días hemos visto cómo en Maternidad Central, por ejemplo, Teresita Baigorria, una institución fundamental en la provincia donde nuclea todo lo que tiene que ver con la asistencia a las mujeres, los y las trabajadoras se manifestaban en asamblea. Algunas de las cuestiones que reclaman son el pago del bloqueo al 100%, bloqueo del título, aumento a la hora extra según el índice inflacionario, aumento del sueldo. San Luis es la provincia con menor sueldo de acuerdo a la carga horaria, jubilaciones como empleados de salud y no como administrativos comunes, 82% móvil en jubilación, y que acaben los atropellos, amenazas y persecución laboral, que no es una cuestión menor en un contexto donde los y las trabajadoras de todo el país en el área salud están alzando la lucha, el reclamo por no solamente aumentos de sueldo, sino por condiciones de trabajo dignas, edilicias, condiciones laborales sin violencia, sin persecución. Bueno, un estado de situación que a lo largo y a lo ancho del país está sucediendo con los y las trabajadoras de salud. Y ahí pasábamos de Esquel a lo que sucede en San Luis, y con el saldo positivo de que en estos días los y las residentes de la ciudad de Buenos Aires lograron aumentos salariales importantes, lo que indica que la visibilización, la lucha y la organización de los y las trabajadoras es lo que logra la mejora del estado de situación en general paupérrimos que vivimos en todos los ámbitos, las trabajadoras, los trabajadores. Enredando las mañanas.